Muy buenas, gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les traigo un video súper interesante y es el día que Corvus Corax lloró por primera vez. Intro y comenzamos. Humans die easily to the killing blow. Muy bien, fuente y contexto. La fuente es el cuento El vuelo del cuervo, perteneciente a la antología Sombras de Traición. Y el contexto, el primarca de la Guardia del Cuervo, Corvus Corax, llega a Itzban V con la misión de detener a su hermano, Horus Lupercal, el señor de la guerra. Junto a él llegan otras legiones que consideran aliadas, como son los portadores de la palabra o los guerreros del hierro. Pero estas lo traicionan. Al llegar a Itzban, lo que se encuentra es una brutal y cruel masacre en contra de las legiones verdaderamente aliadas al emperador, como son su propia Guardia del Cuervo, los Salamandras o los Manos de Hierro. Esta traición de los que hace poco eran sus aliados, sus hermanos, otras legiones de Astartes, horrorizan a Corvus Corax. Utilizando sus poderes psíquicos para hacerse invisible, o básicamente ser invisible, el poder de Corvus Corax es enviar un mensaje psíquico alrededor suyo para que las personas lo ignoren. Básicamente, Corax puede caminar al lado tuyo y te dice, no me mires, y vos mirás para otro lado. Ese es el poder de Corax. Y gracias a esto, Corax puede recorrer el campo de batalla y observar la brutalidad que se ha cometido y ver cómo los legionarios de las legiones astartes se regodean en el horrible crimen que acaban de cometer. Voy a pasarles a leer el extracto. Cuerpos. Decenas de miles de ellos. Los traidores habían dejado los cuerpos donde habían caído, tal vez como testimonio de su victoria, tal vez sin querer borrar la vergonzosa evidencia de su traición. La matanza era inimaginable, incluso para alguien que había pasado toda su vida en la guerra. Tantos muertos, legionarios muertos, a manos de otros legionarios. Esto no fue una simple rebelión, fue algo mucho mayor. Los rebeldes alzaron abiertamente sus voces contra aquellos a quienes despreciaban. Estos traidores habían conspirado en las sombras y habían esperado el momento oportuno. ¿Quién podría decir cuánto tiempo llevaba Horus trabajando en secreto contra la voluntad del emperador? Oculto a la vista, Corax deambulaba entre los montones de carne ensangrentada y las armaduras destrozadas. Escuchó risas ásperas en los campamentos de los traidores y los ignoró. Vio los colores de la Guardia del Cuervo junto a los de los Salamandras. Los estandartes de la compañía yacían hechos jirones y rotos sobre la hierba resbaladiza y sangrienta. Aquí y allá vio las libreas de los traidores, motas de colores brillantes entre el negro y el verde apagado de los leales. Corax pudo seguir el curso de la batalla por los muertos que quedaban a su paso, una retirada de combate allí, una última resistencia alrededor de un estandarte allá, un contraataque contra una posición aquí. La escena se desarrollaba como una historia, los salamandras retrocediendo en un foco de resistencia cada vez más pequeño, la Guardia del Cuervo irrumpiendo en todas direcciones, como pudo. Una carga psicótica de los devoradores de mundos de Angron atravesando el cordón defensivo de los salamandras. Baterías de las armas de los guerreros del hierro en terreno elevado. Un ataque envolvente por los portadores de la palabra. A lo lejos, los colores metálicos de los manos de hierro brillaban bajo el sol naciente, donde Ferrus Manus los había conducido contra los hijos del emperador. Corax se arrodilló junto al cuerpo de un guardia del cuervo, con el peto abierto y la caja torácica destrozada. Su armadura llevaba las marcas de un veterano, uno de esos que habían venido de Terra y habían hecho de Deliverance su nuevo hogar. Corax había presenciado atrocidades incalculables, y en nombre de la ilustración y del futuro incluso había cometido algunas. No estaba orgulloso de ello, pero estaba seguro de que su causa siempre había sido justa. Había visto a los esclavizadores estrangular bebés para castigar a sus madres,
y el sanguinario Crave caer sobre columnas de refugiados. Nunca nada de eso había causado a Corax la más mínima vacilación. La guerra no fue gloriosa, fue un asunto desesperado y desordenado, pero había sido su negocio, uno en el que había sobresalido. Esta masacre estuvo fuera de lo normal. Por primera vez en su vida, Corax lloró. No lloró por la pérdida de vidas, aunque fue enorme. No lloró por la degradación que había caído sobre sus guerreros muertos, aunque era obscena. Lloró por los marines espaciales, por la vergüenza que Horus les había traído. Había sido la espada de más confianza del emperador, y lo había traicionado. No importaba que el propio Corax hubiera permanecido leal. Él era de las legiones astartes, y la vergüenza de uno era la vergüenza de todos. ¿Volverán a confiar en nosotros alguna vez? Susurró mientras una lágrima rodaba por su mejilla y caía sobre el cuerpo del guerrero del cuervo caído. Y hasta ahí el extracto. Creo yo que esto es muy interesante y es una de las cosas que más me gusta del personaje de Corvus Corax, que él es muy humano. Él está muy dolido por lo que ha ocurrido. No solamente por la muerte de sus hijos, la traición de sus hermanos, sino como todo el esfuerzo que habían hecho las legiones astartes para lograr llevar a cabo la gran cruzada en este momento se pierde para siempre. Corax lo tiene clarísimo. Después de todos los sacrificios, después de toda la muerte, Corax dice: yo he cometido crímenes y no estoy orgulloso de ello, pero todos mis esfuerzos, todas mis acciones, todo lo que he hecho a lo largo de mi vida, lo hice por una misión, por un objetivo, por algo que era llevar a la humanidad a un lugar mejor. Corax verdaderamente estaba convencido de que su trabajo al servicio del emperador, a pesar de todo lo duro que había sido la guerra, había sido justa, que estaba haciendo lo correcto, de que la humanidad al final de la Gran Cruzada iba a vivir una época dorada de gloria eterna. Esa era la visión, el ideal de Corax. Y también consideraba, vean lo horrible que eran los Xenos, los esclavizadores, los Crave, eran monstruos básicamente. Y Corax estaba orgulloso de haber luchado para liberar a todos esos mundos de la tiranía de los Xenos. Pero al ver la magnitud de la traición, los horrores que habían cometido sus hermanos y principalmente Horus, que había sido el señor de la guerra, la mano derecha del emperador, hizo que Corax se sintiera profundamente decepcionado y triste y llorara por primera vez sobre el cuerpo de uno de sus hijos muertos. Es tremendo, es tremendo. Y ahí vamos a ver el por qué Corax está tan furioso, tan enojado, por qué él es una fuerza destructora tan grande contra el caos y cómo la pelea que va a tener contra Lorgar lo va a hacer papilla. Es genial, genial ver cómo Corax hace trizas a la basura traidora de Lorgar. Espero que les haya gustado el video y como siempre les digo, por favor denle like y suscríbanse. Adiós.